Buenas noches con todos, bienvenidos al webinar Gestión de la Disciplina Laboral. Somos APERU, la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Perdón. Desde hace 60 años nos encargamos de promover las buenas prácticas de gestión humana en nuestro país. Contamos con las comunidades de talento, empleabilidad, diversidad e inclusión, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y relaciones laborales. En esta oportunidad les presentamos el webinar Gestión de la Disciplina Laboral y contaremos con Carlos Cadillo y Araceli Morales del estudio Miranda y Amado. Carlos Cadillo es socio en Miranda y Amado y abogado por la Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid y forma parte del registro de árbitros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Su práctica profesional se centra en temas laborales como consultoría, prevención y gestión de conflictos, negociaciones, arbitrajes, inspecciones, procedimientos administrativos y procesos judiciales, capacitaciones, entre otros. Por su parte, Araceli Morales es asociada en Miranda y Amado y es abogada por la Universidad Católica del Perú y jefa del área procesal laboral, también de Miranda y Amado. Su práctica profesional se concentra en la asesoría legal en materia laboral y procesal laboral. Al final de las presentaciones de ambos expositores, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su participación. Les damos el pase a los expositores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión nosotros, junto a Carlos Cadillo y yo, vamos a conversar acerca de algunos pronunciamientos respecto de las decisiones de sanción del empleador, ¿no? Vamos a conversar desde la importancia de hacer una buena imputación, de hacer una buena investigación, de documentar toda la información que sustente una falta y algunos casos interesantes que quisiéramos compartir con ustedes para que puedan tenerlo en cuenta en su práctica del día a día. Empezamos entonces. En la siguiente diapositiva, lo que nosotros vamos a mencionarles son los principales pronunciamientos judiciales que están referidos a la problemática, a una problemática muy usual, que es la de sanción disciplinaria. Por lo general, las sanciones más, digamos, que se judicializan más, que se discuten más en la vía judicial, son las que terminan con el vínculo laboral, es decir, los despidos, ¿no? Esas son las sanciones que más se discuten. Sin embargo, el empleador también puede imponer otro tipo de sanciones, como amonestaciones o suspensiones también, por ejemplo. Bueno, nos vamos a concentrar en los despidos, pero también les vamos a dar alguna referencia de los pronunciamientos para que ustedes sepan cómo deben investigar, para empezar, qué deben tener en cuenta en la investigación, cuál es el plazo de imputación, en qué casos y en qué casos, ¿no? Y cuál es digamos, algunos casos interesantes respecto a la problemática, a esta problemática. En la siguiente diapositiva vamos a empezar con la importancia de detectar, investigar e individualizar. Digamos que esta es una fase inicial. Cualquier procedimiento de despido debe empezar necesariamente por el conocimiento del empleador de la ocurrencia de una infracción o una posible infracción. Entonces, aquí es muy importante que una vez que el empleador conozca, ya sea por una denuncia anónima, ya sea por el resultado de una auditoría, ya sea porque hay una denuncia evidente o porque lo detectó el jefe, el supervisor, el gerente, etcétera. Una vez que hace esta detección de una posible infracción o de una infracción, el empleador investigue y sea muy minucioso en la investigación. ¿A qué me refiero con esta minuciosidad? Que es muy importante que el empleador no solamente se ciña a cuál es la falta, sino cuál es la participación específica de cada trabajador en esa falta. Porque puede darse el caso que haya varios trabajadores involucrados, pero no todos tengan la misma participación en la configuración de la falta. Y en esa medida es probable que las sanciones no puedan ser las mismas en todos los casos.
O puede ser que pareciera que haya varios trabajadores, que existen varios trabajadores involucrados, pero en realidad solo algunos de ellos son los responsables de la infracción y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en la imputación al momento de determinar cuál es la responsabilidad individual de cada trabajador. Y en esa línea, esa carta de imputación que ustedes van a enviar a los trabajadores tiene que especificar qué hecho concreto le estoy imputando a ese trabajador y cuál ha sido su participación en ese hecho concreto. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, miren, estos son dos casos sobre injuria, ¿ya? Es decir, el escenario donde ocurre esto, y en en los dos casos en particular que estamos trayendo a debate en esta sesión, son publicaciones en redes sociales, es decir, en Facebook. Y los dos casos son casos de injuria, es decir, lo que ha pasado es que un trabajador ha emitido un comentario en redes sociales donde ha afectado el honor del empleador o de algún trabajador del empleador. ¿Ya? En el primer caso, la casación 19856-2016, ¿ya? Lo que se escribió es lo siguiente, ¿no? Obviamente no hemos colocado todas las palabras ofensivas que contenían este párrafo, pero les voy a leer para que entiendan el texto. Y tomando foto, yo lo encontré durmiendo a las 2:30 de la mañana. Él, y quien le suspende a de tal, ¿no? Esta frase era altamente ofensiva, ¿ya? Altamente ofensiva y expresaba un comentario debajo de una foto de un supervisor de esa empresa. Era claro que estas palabras ofensivas estaban dirigidas a este supervisor, ¿ya? Eso por un lado. Estaba la foto del supervisor y el comentario del trabajador haciendo referencia a, a, a lo que opinaba esa persona del supervisor, ¿ya? Esta cuenta de la que se hizo este comentario era una cuenta personal de Facebook, es decir, se podía individualizar quién había escrito ese comentario, ¿no? Cuál era el nombre del trabajador, qué era la cuenta personal del trabajador y cuál era el comentario, es decir, el contenido de la ofensa o de la frase ofensiva. Y al mismo tiempo se pudo individualizar quién era el ofendido, es decir, se pudo verificar que no se estaba ofendiendo de manera genérica, de manera abstracta, sino que la foto reflejaba la imagen exacta del supervisor y era evidente que estas ofensas iban dirigidas a él y con estas palabras, ¿ya? En el segundo caso, que es la casación 4400-2017, ¿ya? También se trata de una publicación en Facebook donde se coloca lo siguiente: totalmente de acuerdo, y si leen esto, ya les dije en su cara, no son eternos, pero sí son basura y de lo peor. Este es un comentario que se coloca debajo de la publicación de otro trabajador. Un trabajador se queja de la situación que estaba viviendo en la compañía y su compañero de trabajo hace este comentario debajo de esa publicación. Dice esto, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya les dije en su cara, son basura y de lo peor. Estos dos casos, que los dos están referidos a casos de injuria, ¿no? Porque son casos donde se está afectando, digamos, la opinión, más allá de que puede ser cierto, puede ser falso, pero se está afectando la opinión que tienen ciertas personas de estas, digamos, de estas personas a las que va dirigida el insulto, ¿ya? Tuvieron resultados totalmente diferentes. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque en el segundo caso no había una individualización de quién era el ofendido o el agraviado con esas palabras, ¿ya? Entonces, si bien existe un derecho, ¿no?, a que no se perjudique la opinión que tengan sobre la personalidad o que puedan tener los terceros sobre la personalidad de alguien,
Lo que dijo la Corte Suprema en la casación 4400/2017 es que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el contexto en el que se emite este comentario, que para estos efectos no es relevante el contexto, pero en segundo lugar, si es que se ha podido individualizar a la persona a la que va dirigida el insulto o la frase ofensiva. En este caso no se había podido individualizar, es decir, la Corte Suprema dice, no se han señalado mayores elementos de identificación y pone entre paréntesis nombre. Entonces es como una exigencia. Si vas a injuriar para que se configure la falta grave y para que un empleador pueda despedir, es necesario, es fundamental la individualización de la persona a la que se dirige esa frase ofensiva. Pero además, y ¿por qué también traemos a colación esto? Es que es necesario que también se pueda individualizar a quien emite ese comentario. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué suele ocurrir frecuentemente? Que muchas veces las cuentas que se usan para emitir opiniones que pueden ser ofensivas no son cuentas personales, sino a veces, por ejemplo, se trata de una cuenta del sindicato. Entonces, el sindicato usa esa cuenta, pero no sabemos qué miembro del sindicato ha emitido el comentario, porque es la página, digamos, del sindicato, ¿no? O a veces no se trata de redes sociales, sino se trata de un video, y el video se puede escuchar que hay una persona que emitió ese comentario, que emitió ese insulto, pero hay una dificultad para verificar si ese insulto salió de qué persona. Solo se escucha la voz y no se puede a veces ver su cara, su rostro, ver el momento exacto donde digamos, dijo esto esta persona, ¿no? Entonces, les traemos estos ejemplos porque es muy importante individualizar la falta. Individualizar la falta para determinar responsabilidades, ya sea para que el trabajador pueda, para que uno le pueda imputar directamente al trabajador, pero también en los casos de injuria para que se pueda configurar la falta, la individualización. En el segundo caso, por ejemplo, si había una individualización clara, evidente, expresa, estaba la foto, estaba el nombre, y también era de una cuenta personal. Entonces se pudo individualizar al responsable de haber cometido la infracción, pero también al destinatario de la infracción, con lo cual se validó la falta. En el primer caso, se dijo que se había configurado un despido por falta grave. En el segundo caso, se dijo que no. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso más especial con relación a esta misma problemática. Es el caso de una empresa pesquera, y esta empresa pesquera tenía dos trabajadores que estuvieron involucrados en esta falta, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, era una empresa pesquera y ¿qué fue lo que ocurrió? El frigorista, ¿ya? El frigorista no cerró bien unas válvulas, de modo que digamos, de la unidad pesquera, no cerró la válvula, y como consecuencia de esa omisión, de esa negligencia de su parte, se inundó parte de esta unidad. Esto ocasionó, como ustedes imaginarán, un grave perjuicio económico para la empresa, o sea, la pérdida fue alta financieramente, económicamente, y la empresa decidió despedir al frigorista, al motorista también. Y el motorista, ¿cuál fue el sustento de la imputación? Se dijo que él era el responsable de toda la unidad, ¿no? Se señaló que si bien tenían funciones diferentes, ¿no? Él tenía la responsabilidad genérica, porque se le imputa una responsabilidad genérica de asegurarse de que no ocurra nada negativo con la unidad, ¿ya? El frigorista estaba subordinado al motorista, eso también se analiza en la sentencia de primera instancia. Se dice que un puesto de mayor jerarquía era el de motorista,
Incluso se habla del sueldo, el motorista ganaba mayor sueldo que el frigorista, y esa era una de sus responsabilidades genéricas, no específicas, pero sí genéricas. Entonces, en esa línea, lo que dijo la sala, ya, o sea, el juzgado de primera instancia validó la imputación, dijo que había sido adecuada, pero la sala dijo que no. ¿Y qué fue lo que analizó? Y esto es lo que yo quisiera compartirles, ¿no? Dice que si bien existía esta responsabilidad genérica, era claro que la responsabilidad específica era del frigorista. Entonces, aquí no tiene que ver la relación de jerarquía, sino se analiza la responsabilidad de los trabajadores en base a sus responsabilidades funcionales, única y estrictamente funcionales. Y además, habían, en este proceso se presentó bastante documentación para probar la falta. Tanto documentación que presentó, por ejemplo, la empresa, un informe de inspectoría preliminar para ver si es que el seguro cubría o no cubría, pero además hubo declaraciones de otros compañeros de trabajo de estas dos personas, y bastante documentación que concluía lo siguiente. Primero, incluso, por ejemplo, este informe de inspección concluía que la responsabilidad había sido del frigorista y había sido una negligencia de su parte por no haber cerrado las válvulas. Y los compañeros de trabajo de ambos trabajadores también indicaron que el responsable fue el frigorista. Entonces, lo que analizan en este caso es que el hecho de tener un cargo jerárquicamente superior, que era el caso del motorista, ¿no? O una remuneración mayor, no era determinante para señalar que había un incumplimiento de funciones, que además se había acreditado por todo lo que les estoy mencionando, que que eran directamente del frigorista. Entonces se declaró que el despido del motorista había sido un despido inválido y se ordenó la reposición de ese trabajador. Entonces, ¿cuál es la lección, no? ¿Qué es lo que aprendemos de este análisis que hace la Corte Suprema en esta casación? En primer lugar, que muchas veces nosotros despedimos al trabajador involucrado directamente, al que cometió la falta directamente, pero además al supervisor, jefe o gerente que que tenía como función supervisar directamente a ese trabajador y que incumplió con su deber de supervisión. Entonces, a un trabajador lo podemos, eh, por ejemplo, le podemos imputar el haberse apropiado de bienes del empleador, al trabajador que estuvo directamente vinculado con la falta, pero al supervisor, jefe, gerente, le imputamos incumplimiento de obligaciones de trabajo, porque no es que se apropió de los bienes del empleador, eso lo hizo el otro trabajador, pero en este caso lo que le decimos es, pero ustedes tenían el deber de supervisar. Si tú hubieras hecho tu trabajo, yo hubiera podido detectar que este trabajador me estaba robando hace cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu negligencia ha tenido este perjuicio, ha ocasionado este perjuicio a la compañía y por lo tanto eso es grave y tú también te vas, ¿no? Bueno, en esta casación lo que nos dicen es, hay que tener bastante ojo al momento de imputar las faltas, porque nosotros podemos imputarle la falta al supervisor, al gerente, en el ejemplo que yo estoy poniendo, pero vean que es una falta diferente la que le imputo al trabajador directamente vinculado y al jefe. Aquí le hicieron una sola imputación a motorista y frigorista y aquí las responsabilidades eran clarísimas. Es más, el motorista, y eso yo creo que es un criterio que tomó en cuenta la sala para emitir su opinión final, que el motorista en el momento que ocurrieron las faltas incluso no estaba en la compañía, no estaba y había delegado funciones, ¿ya? Que incluso no eran específicas, eran funciones genéricas, y que el único responsable de esas funciones fue el frigorista. Entonces, por eso la sala dijo, independientemente de que el motorista está encargado de toda la máquina, el frigorista era el único encargado de esa sala en particular donde hubo esa omisión y diferencia las faltas, diferencia las responsabilidades y dice, no es que el motorista tiene una responsabilidad menor, no, dice, no tiene ninguna responsabilidad.
y ordenó la reposición del motorista por la configuración de un despido fraudulento. Es decir, es tan importante imputar bien e individualizar responsabilidades porque la consecuencia puede ser la reposición más el pago de daños, ¿no? Y perjuicios por lo procesante, daño emergente y daño moral, ¿no? Entonces, creo que con esta primera parte queda claro que es vital eh, individualizar responsabilidades, individualizar hechos específicos, imputaciones, para luego seguir con el procedimiento, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver la carga probatoria, ¿ya? Y aquí les quiero compartir una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso del polígrafo. Es una sentencia bien interesante, es un amparo donde el sindicato demanda al empleador por el uso del polígrafo para investigar sobre una falta. ¿Ya? Lo que resuelve el Tribunal Constitucional es que no se va a analizar en la vía del amparo y lo declara improcedente porque dice que hay una afectación a la libertad y por lo tanto la vía es otra, ¿no? Pero lo interesante de este pronunciamiento es el análisis que hace el Tribunal Constitucional respecto de este tema, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Que obviamente el uso del polígrafo es excepcional. Una empresa no puede usar el polígrafo, dice el Tribunal Constitucional, para contratar a un trabajador o para imputarle una falta. Ya, dice que eso no es posible. Lo que se puede hacer es usar esto solamente cuando sea estrictamente necesario y pone algunos ejemplos, ¿no? Temas de seguridad nacional, etcétera. Pero lo interesante es que da también algunas pautas y dice, ¿no? Que el trabajador debería tener conocimiento expreso, ¿ya? Que debería conocer con exactitud cuál es la naturaleza del procedimiento que se le va a hacer y debe recibir toda la información, que debería estar asistido con una persona o con un abogado, que debería recibir los resultados, ¿ya? Y que solo esto es posible en los casos en los que haya una sospecha razonable, ¿ya? Y que esto haya, esta falta que se quiere investigar a profundidad, sea una falta pues que haya generado un impacto significativo en la compañía. Es decir, yo no lo puedo utilizar para cualquier falta. El uso es estrictamente excepcional, pero sí se valida. En algún caso se valida según el análisis del TC. Obviamente acá el resultado fue improcedente, pero el análisis que existe en la sentencia es este, ¿no? Entonces eso es interesante. ¿Por qué? Porque al momento de imputar faltas y hacer un procedimiento de investigación previo, lo ideal es contar con diferentes clases de medios probatorios, que pueden ser desde los más comunes hasta los más sui generis, como este, por ejemplo, ¿no? Pero si vamos a utilizar los más comunes, es importante tener diferentes formas de acreditar los mismos hechos. Pueden ser cartas, pueden ser declaraciones, pueden ser videos, pueden ser fotografías, pueden ser declaraciones de otros trabajadores, y en este caso en particular, si la falta lo amerita, es sumamente grave y existe una sospecha razonable, se puede utilizar también como un elemento el polígrafo, pero el polígrafo, y lo dice el TC, no es determinante para señalar si el trabajador es culpable o es inocente, sino es simplemente un elemento adicional a tener en cuenta en toda la investigación. No es que si en el polígrafo resulta que dice que el trabajador sí cometió la falta, es que ya tenemos todo para imputarle. No, no se usa de esta manera. Así que si es que algunas de las organizaciones están utilizando este mecanismo para imputar faltas o para validar hechos, tengan en cuenta que es estrictamente excepcional, que no puede funcionar como una única prueba, no puede ser determinante para la responsabilidad y que lo ideal cuando tratamos de imputar faltas y queremos que esos despidos sean validados, tenemos que tratar de reunir toda la evidencia que sea posible entre todo lo que he mencionado, videos, fotografías, declaraciones escritas, declaraciones orales, en fin, que permitan sustentar los hechos por distintas vías. En la siguiente diapositiva vamos a compartirles sobre los plazos de descargo, ¿no? Luego de haber individualizado, haber hecho la imputación, viene el plazo de descargos. Y aquí, bueno, por ley se ha establecido que el trabajador debe tener como mínimo 6 días para poder defenderse. Entonces,
un empleador le envía la carta de imputación al trabajador y le da como mínimo 6 días para que diga algo respecto a su defensa. Si el trabajador no dice nada, el empleado, o diga o no diga, el empleador puede responder la carta. Si es que dice algo, absolverá los descargos, y si es que le han parecido suficientes, no despedirá. Pero si es que no, despedirá o disminuirá la falta, dependiendo de lo que ha ocurrido con los descargos. Y si no hay descargos, bueno, continuará con el procedimiento. Qué es lo noticioso? Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo noticioso, o digamos lo novedoso con este tema, es que ya existe pronunciamientos judiciales, por ejemplo, en la casación 4494-2017 Lima, ¿ya? Y además pronunciamientos también de la Autoridad Administrativa de Trabajo que señalan que este plazo para ejercer el derecho de defensa del trabajador debería ser otorgado en cualquier tipo de sanción. Es decir, debería, si es que yo le imputo a un trabajador, digamos, si yo lo quiero sancionar con una amonestación, debería haber una imputación y un plazo para que se defienda antes de la sanción de amonestación, lo mismo con suspensión. Lo que dice la Corte Suprema en esa casación es que se debería equiparar el procedimiento fijado para el despido para las otras sanciones y de esa manera proteger el derecho de defensa del trabajador. Ahora bien, cuando nosotros hemos analizado a qué se refiere con equiparar, hay dos lecturas. Algunas personas entienden que esta equiparación tiene que ver con el procedimiento, es decir, simplemente equiparo el procedimiento y le doy la oportunidad de defenderse. Y otras personas entienden que la equiparación tiene que ver con el plazo. Le tengo que dar 6 días de plazo. Por lo general, en base a la práctica, lo que nosotros vemos es que las compañías suelen otorgarle a raíz de este pronunciamiento, sí darle un plazo de defensa, pero es menos días que los que dan para despido. Son menos en suspensión y mucho menos en amonestación. Casi prácticamente no dan en amonestación, pero si lo dan, dan 1 o 2 días, para suspensión 3, 4 días y para despido 6, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto porque ya existe un pronunciamiento judicial, ya existen pronunciamientos administrativos, entonces es posible que si ustedes hacen una imputación, si digamos, imponen una sanción y no han hecho este procedimiento de imputación, es probable que un juez, cuando analice esta situación, pueda decir que se ha incumplido con el procedimiento a raíz de este criterio de la Corte Suprema y de algunas autoridades administrativas. Bueno, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es este principio de buena fe, eh, y este es un caso interesante porque es un trabajador que tenía descanso médico, que él había presentado descanso médico a la compañía por un tema referido a un padecimiento de una neuralgia ciática, ¿ya? Y se pudo verificar a través de varios medios probatorios que son relatados en la sentencia, que el trabajador participó, asistió a una reunión social, pero además eh, bailó, bebió en esta reunión social. Entonces, lo que se le imputó en este caso fue información falsa al empleador, y lo que se analizó es que se había vulnerado el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque lo que dijo la Corte Suprema es que el empleador le había otorgado un descanso médico para que él se estuviera cuidando en su domicilio, ¿no? Sin embargo, lo que estaba haciendo el trabajador era no solo asistir, sino que señalan expresamente bailar, beber, ¿no? Eh, como si no tuviera esa dolencia física que él decía tener, ¿no? Y que eso había quebrantado la confianza entre el empleador y el trabajador. Bueno, eh, es un caso importante porque muchas veces lo que se tiene en el día a día es que el trabajador presenta un descanso médico, que es cierto, o sea, el descanso médico sí evidencia que el trabajador tiene una situación de dolencia y por lo tanto está impedido de trabajar. Entonces, no es que el certificado sea falso, ¿ya? El certificado es cierto, es válido, es veraz, pero ¿cuál es el tema? El tema está en que el trabajador
mientras el empleador le está abonando su remuneración para que descanse, el trabajador está haciendo otras actividades que van a incluso poner en peligro su retorno a la compañía, que son contrarias a la prescripción médica inclusive, ¿no? Y en esa línea, nuestra recomendación siempre es imputar. No es información falsa, porque la información es cierta, ¿ya? Pero sí quebrantamiento de la buena fe. Y con este pronunciamiento de la Corte Suprema, incluso se ha validado la información falsa, pero de todas maneras, lo que hay es un quebrantamiento de la buena fe. Y actualmente, por el contexto que estamos viviendo, hay varios casos de ese tipo, ¿no? Que tenemos trabajadores que muchas veces son personas de riesgo, están con licencias con goce y no tienen los cuidados debidos. Entonces la compañía los cuida para que, para que eviten exponerse a una enfermedad como la COVID-2019. Sin embargo, esas personas no tienen el debido cuidado. Y hay muchas consultas de ese tipo. ¿Qué hago con ese trabajador? Que hemos visto que está en reuniones sociales, que no usa mascarilla, que no cumple con las medidas que correspondan y que todo este cuidado que está haciendo la compañía no lo está teniendo de manera, digamos, voluntaria él en esferas diferentes o ajenas a lo que puede estar en control de la compañía, ¿no? Bueno, esta sentencia permitiría indicar que acá hay una violación, se puede analizar la argumentación y se puede concluir que hay una violación, una vulneración al principio de buena fe y es falta grave. Entonces, un trabajador que no cumple con las medidas, un trabajador que no usa su descanso médico para descansar, sino que se aprovecha de esa situación para hacer otras actividades, como por ejemplo nosotros hemos tenido un caso de hacer otro trabajo, tiene descanso médico con nosotros, pero hace otro trabajo para otra compañía y recibe una remuneración. Eh, o en este caso, reuniones sociales sin el mínimo cuidado, pese a que estaba con descanso médico y se suponía que tenía un descanso médico. Este señor era el ejemplo de 30 días, ¿no? Pero estaba bien de salud. Y por lo tanto, la sala consideró que había aquí pues una información falsa al empleador y validó la falta. Bueno, y finalmente, ya para terminar, tenemos este caso importante sobre fuero sindical que extiende la protección del fuero sindical, no solamente a los dirigentes sindicales, sino a los otros trabajadores afiliados al sindicato, ¿no? Y esto es importantísimo tener en cuenta al momento de despedir a trabajadores, porque hay que ver hasta dónde va la protección y finalmente son casos que van a ser más contingentes de defender en la vía judicial. Ahora vamos a pasar a los pronunciamientos administrativos con Carlos Cadillo. Muchas gracias, Araceli. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre la gestión laboral, ¿no? Normalmente las gerencias o áreas de recursos humanos ven el tema disciplinario como un dolor de cabeza porque tienen como contexto lo siguiente, ¿no? Que si un trabajador se le aplica una medida disciplinaria de despido, puede terminar reclamando la reposición en el empleo o alguna indemnización, ¿no? Entonces se vuelve un dolor de cabeza para decirle a nivel interno, la gerencia toma la decisión de hay que despedir a un trabajador, pedimos asesoría al abogado y dice, bueno, pero ten cuidado porque aquí puede haber un riesgo de que reponga. Entonces ahí se vuelve un dolor de cabeza el caso. Y cuando no estamos ante casos de despido, como son la amonestación o la suspensión, también una alerta en caso hay algún tipo de riesgo legal, sea un tema de fondo o más de procedimental. Entonces yo les quiero comentar algunas prácticas que nosotros conocemos de algunas empresas que recomendamos hacer para tener un resultado mucho más positivo, ¿no? Que evite frente a algún tipo de reclamo, antes una fila, ante un juez por parte de un trabajador, que las empresas tengan las herramientas suficientes para defender un caso disciplinario, ¿no? Eso es lo que voy a tratar como segunda parte y al final espero cumplir con los plazos, espero no más 15, 20 minutos para luego dejar un espacio de preguntas con ustedes. Entonces, creo que una de las claves que tiene la gerencia de recursos humanos, los líderes, ¿no?, de recursos humanos es establecer las reglas, ¿no? Se van dando cuenta que cuando ya quieren sancionar, dicen, ¿y dónde está la obligación que tú quieres sancionar? ¿En qué parte? No, pero se deduce, se entiende, ¿no? Y nos encontramos que no hay una regla específica
que tenga como contenido una obligación laboral o una conducta esperada por parte del trabajador. Entonces eso lleva a trabajar a nivel interno en los contratos, en las políticas, en los reglamentos, para configurar exactamente las conductas que se esperan. No necesariamente hay que ir al enfoque de esto es falta y esto te sanciono, ¿no? En realidad basta con configurar adecuadamente cuáles son las obligaciones, las conductas que tiene que realizar el trabajador, ¿no? Y en base a eso, el siguiente paso va a ser hacer un seguimiento, controlar, y si se detecta un incumplimiento, se podrá iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? Si vamos a tipificar la falta o sanción, también se puede, pero configurando adecuadamente las obligaciones, vamos a tener como documentar al trabajador, en un caso disciplinario, decirle, esta era tu obligación, estaba regulada, hay que ponerla en sencillo porque la idea es que entienda el trabajador, y si lo entiende el trabajador seguramente lo va a entender una autoridad, y si tenemos cómo probar esa obligación, tenemos que presentar el caso ante un tercero que no está dentro de la empresa, que no le interesa favorecer a la empresa, que trata de ser imparcial, ¿no? Que es un juez o un inspector, y hay que evidenciar que esa obligación estaba regulada, de forma clara, específica, y que fue comunicada o entregada o puesta a disposición del trabajador. De esa manera cumplimos con el primer paso de acreditar que el trabajador tenía una obligación específica y no la hizo, ¿no? Lo siguiente que es importante es adecuar constantemente esas obligaciones al contexto. A veces tenemos reglamentos internos que, por ejemplo, son de hace 5 años, ¿no? Uno dice, pásame tu reglamento interno, ¿no? 2021, de repente es del 2018, 2017. Tienes una política también que es de hace varios años, ¿no? Obviamente que se pueden utilizar, pero la dinámica de la relación laboral hace que sea necesario ir revisando estos reglamentos, las políticas, los contratos, para actualizar las obligaciones, ¿no? Según el contexto y también según la dinámica misma del trabajo concreto, ¿no? Para que, con la diapositiva anterior lo dijimos, ¿no? Para que las obligaciones estén específicamente señaladas. Además, en ese contexto de cambio a partir de COVID, ¿no? Se han dado varias cosas nuevas, ¿no? Que ameritan también una actualización de las políticas o crear políticas complementarias o adicionales, ¿no? Uno, cambios en las condiciones laborales, ¿no? Trabajadores que de repente antes no se dedicaban a realizar supervisión en temas de bioseguridad, ahora se está incorporando como parte de su obligación, ¿no? Novedad, pero ¿está plasmado como una obligación específica o no? Para que luego nosotros podamos iniciar algún procedimiento de supervisión o disciplinario si corresponde, ¿no? Puede ser también que hayan cambios en las condiciones laborales, ¿no? Tuvo que cerrar una oficina por el tema del COVID y ahora lo hemos pasado a otro centro de trabajo, ¿no? ¿Está eso regulado? ¿Está actualizada las obligaciones del trabajador o no? ¿No? O un cambio de reconversión laboral, ¿no? Que ha tenido la empresa, ¿no? De la empresa no tiene tanto público, ahora quiere hacer más televentas, ¿no? ¿Está eso regulado en alguna parte? Entonces hay que actualizar si hay un cambio en las condiciones laborales en sí mismas, ¿no? Sea porque cambió el negocio, porque cambió el área de trabajo, el perfil mismo del trabajador. Segundo, el trabajo remoto, ¿no? Tengo un trabajo remoto y le he dicho las políticas, las reglas que aplican desde el trabajo remoto, ¿se mantienen las condiciones o las condiciones adecuadas o no? Hay que actualizar esas reglas, ¿no? Luego la bioseguridad, ¿no? Tenemos que tener un protocolo o plan de vigilancia frente al COVID en el centro de trabajo, ¿no? Eso hay que entregarle al trabajador, ¿no? Son una serie de obligaciones, ¿no? Que ya son conocidas, pero, claro, como dicen en recursos humanos, ¿no? No hay que asumir que el trabajador sabe lo que está publicado, ¿no? A nivel nacional por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Sino hay que entregarle para dejar constancia que estas son las obligaciones que debe cumplir. Y además, en algunas empresas el estándar es mayor, ¿no? O las obligaciones de bioseguridad se adecúan a las necesidades del negocio, del centro de trabajo, del perfil. También hay políticas de bienestar que tienen algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, cuando un trabajador, un familiar, tiene una persona, se contagia o tiene un familiar contagiado de COVID, se le entrega balones de oxígeno, ¿no? Pero no hay una política, ¿no? Y hay casos en los que trabajadores terminan reteniendo por un tiempo excesivo o no devuelve los balones de gas y accesorios, entonces hay que regularlo para, en caso ocurran esas situaciones de retención o apropiación de bienes, ¿no? Podamos aplicar una medida disciplinaria, ¿no? Nuevamente hay que actualizar el contexto, ¿no? Y por último, las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Que vienen, creo, de dos tipos ante este contexto, ¿no? Uno, que el empleador utiliza la vigilancia a través de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, GPS,
También el trabajo remoto, ¿no? Instalar algún tipo de soporte para controlar el tiempo, controlar si estás conectado, ¿no? Cualquier tipo de herramienta tecnológica a través de la cual el empleador quiere utilizar tecnologías es necesario regularlo, ¿no? Araceli comentó, ¿no?, que en una sentencia sobre los jueces dijeron que hay que comunicar al trabajador por qué se utiliza, las reglas de utilización, cómo se va a supervisar, etc. Eso mismo puede ser aplicado a la vigilancia con tecnologías, ¿no? Y siempre adecuado a los derechos del trabajador, ¿no? Y siempre se va a analizar el poder de elección o la libertad de empresa versus los derechos fundamentales o constitucionales del trabajador, ¿no? Y hay que encontrar una adecuado balance de derechos o proporcionalidad, ¿no? Y lo otro en las tecnologías también es las comunicaciones, ¿no? Ahora todos nos comunicamos, coordinamos con los jefes por WhatsApp, por nuestra cuenta personal, por nuestro correo personal, por correo corporativo, ¿no? Lo que antes tal vez era, o no se hacía, o se hacía de forma muy, muy mínima, ¿no? Entonces ahora hay que regular, ¿no? Oye, le escribo a mi jefe, ¿sabes que voy a llegar tarde o hoy no puedo ir porque estoy yendo al médico por emergencia? Basta eso, se requiere documentar con algún tipo de descanso, justificación, o ese es un primer aviso y además hay que comunicar un correo de recursos humanos o de bienestar, en fin, ¿no? Creo que toda esta situación de constante cambio que tiene la relación laboral y más ante un contexto de COVID hace que todas estas políticas, reglamentos, contratos, sea necesario que se actualicen para que, como dijimos en la diapositiva anterior, ¿no?, las obligaciones estén específicamente señaladas y podamos tener un caso sólido, ¿no?, desde el inicio de la obligación o de la conducta esperada, sólido para aplicar una medida disciplinaria, ¿no?, lo que corresponda. Luego, los líderes son importantes, ¿no? Si yo tengo un líder que no cumple con las obligaciones que regulo, definitivamente el resto del equipo no lo va a cumplir, ¿no? Y a veces ocurre que el empleador detecta una conducta infractora por parte de los trabajadores, investiga y dice, sí, pero esa conducta se permitía hace tiempo y mi jefe o tal gerente o tal supervisor lo sabía y no nos dijo nada. Y tiene una debilidad el caso porque se ha estado permitiendo la conducta de determinados trabajadores, ¿no?, de cumplimiento de las obligaciones que se dictaron. Entonces es necesario que los líderes estén involucrados, decirles, sabe que estas son las políticas, estas son las conductas esperadas, necesitamos que ustedes se involucren y sean un ejemplo para nuestros trabajadores, ¿no?, que lo sigan ustedes. Y al mismo tiempo que los líderes se les involucre por responsabilidades, ¿no? Si ellos logran que todos los trabajadores cumplan, bueno, un reconocimiento sea económico, emocional, alguna línea de carrera por cumplir de forma, un incentivo positivo, y también un incentivo positivo en caso no contribuyan con el cumplimiento de las obligaciones que tiene el empleador. Lo siguiente es las políticas disciplinarias que tienen cada vez más las empresas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que regulan cómo investigar, regulan quién va a investigar, también establecen en documentos cómo van a llevar los procedimientos disciplinarios y quién va a ser responsable. Esto es bueno porque de esa manera el empleador ya tiene cómo reaccionar rápidamente ante un caso disciplinario, ¿no? No es que, oye, ¿quién investiga? ¿Quién se encarga? Ahí nos demoramos y siempre está el tema de inmediatez en la aplicación de las sanciones, ¿no? Dos, de repente alguien que está cargado dice, no, yo no lo veo, que ve otra persona y van, digamos, echándose la pelota para ver quién lo hace, porque en realidad llevar un procedimiento disciplinario para que les tenga experiencia demanda, ¿no? Demanda bastante tiempo. Es una función más dentro de las que tienen los líderes o responsables en materia disciplinaria dentro de la empresa, ¿no? Entonces, tener estos procedimientos regulados de quién va a dónde llega el caso, si es que la responsabilidad de la investigación y la sanción está desconcentrado, alguien encargado de recursos humanos dentro del centro de trabajo, o centralizado, alguien de la gerencia central a nivel nacional o por localidades, en fin. Eso que esté regulado es bastante saludable, ¿no? Activar los procedimientos de investigación según los plazos establecidos, según la responsabilidad que tengan los involucrados, también es positivo, ¿no? Nuevamente, ¿no?, hay una respuesta rápida, y tener procedimientos disciplinarios para, como dijo Araceli, ¿no?, ya, si bien la ley no lo dice, hay criterios a nivel de SUNAFIL, a nivel judicial, que dicen que hay que otorgar defensa previa a los trabajadores, ¿no? Entonces, procedimientos establecidos donde se indique, ante una amonestación, si la opción de la empresa es que se le otorgue 2 días de defensa, bueno, todos aplicaron de defensa. No estar en duda de, oye, ¿cuánto le damos? ¿Le damos 6? ¿Le damos 2? ¿No? Pero siempre, obvio, dejar una regla abierta donde cada caso tiene una situación distinta, una complejidad distinta, hay que
podamos salirnos de la regla cuando el caso así lo amerite, ¿no? De repente una situación sí ameritaría no solo 2, 3, 4 días, en fin, dejar esa salvedad, pero sí establecer reglas o estándares en las etapas de esos procedimientos previos que se activan dentro de la empresa, ¿no? Y también lo que se hace a nivel de las empresas es tipificar las faltas y las sanciones, ¿no? Ya se regulan, por ejemplo, ¿no? Ante una tardanza. Bueno, una tardanza, amonestación verbal. ¿Quién lo hace? ¿Por cuánto tiempo? Listo. Segunda tardanza, amonestación escrita. ¿Quién lo hace? Ya está el memo elaborado, todo, ¿no? Entonces se tratan de tipificar faltas, se establece el procedimiento, quién es el responsable y también la sanción, ¿no? Entonces, nuevamente es positivo porque se activa rápidamente ante casos que son, digamos, relativamente sencillos de establecer estándares de gestión y decisión. Pero nuevamente, no es fácil en todos los casos, pero en la medida de que la empresa encuentre que estas políticas o procedimientos o tipificación funcionen, ¿no? Y eso lo va validando en la práctica, lo va auditando o lo va a poner a prueba cuando venga una autoridad, van a ir funcionando y se van a poder ir incrementando las políticas para distintas situaciones que se van repitiendo en la empresa, ¿no? Que son infracciones, digamos, cotidianas. Además, la elección de las sanciones tiene todo un reto, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico la sanción? Ya sé que alguien ha cometido una falta, ¿por qué no lo despido? Yo lo quiero despedir porque cometió una falta. Entonces hay que ver bien el caso, ¿no? Como decía en el fútbol, vamos a salvar a ver si simplemente es un llamado de atención, ¿no? Si de repente vamos a la amarilla o a la roja, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde, ¿no? Para eso, como les decía Araceli en la primera parte, ¿no? Todos los medios de prueba, todas las pruebas que ustedes recaben del caso, van a ayudar a tomar una decisión correcta. ¿Cuál va a ser la decisión correcta, no? Como le decía, ¿no? A veces puede ser, dependiendo de la falta, ¿no? No, mira, solamente se rozaron en el fútbol, ¿no? Bueno, llamaba atención. No, fue con mucho riesgo la patada, ¿no? Entonces, bueno, una amarilla, ¿no? No fue con mala intención la roja. ¿Cómo evaluamos eso? En caso disciplinario laboral, tenemos que tener todas las pruebas y ver la falta, la gravedad de la falta y aplicar la sanción correspondiente, ¿no? Aquí pueden sumarse muchas cosas, ¿no? Desde la tipificación misma que tiene la ley, hay casos en la ley donde se dice, ¿no? Si tú ofendes a tu jefe, por ejemplo, no se requiere primera vez ni reiterancia, la primera se puede pedir. Hay otros casos donde la ley sí dice que hay reiterancia, ¿no? La ley nos da algunos criterios de decisión. Hay otros casos donde no dice la ley, pero lo que vamos a tener que analizar es que sea insostenible el vínculo laboral. Y para eso tenemos que ver cuál es el daño, cuál es la jerarquía del trabajador, obviamente individuación de responsabilidad, como lo dijo Araceli, y ver el perjuicio que se ha generado, ¿no? Son criterios que normalmente se utilizan para aplicar la sanción de forma correcta. Otro tema que nos ayuda a tomar una buena elección de las sanciones son las casuísticas, ¿no? Que es algunos casos que ha mencionado Araceli, hay muchos más. Entonces, ir informándose y saber ante ese criterio, ante este caso, cuál fue el criterio judicial, cuál fue el criterio de la autoridad administrativa. Entonces, bueno, tomémoslo en cuenta para revisar nuestros casos y saber que si no lo sigo, puede ser que otro juez o otra autoridad me diga, no, aplicaste mal tu sanción. Y si lo sigo, voy a ir un poco sobre seguro. Esos criterios me dan predictibilidad en la decisión. Y además la casuística interna, ¿no? Es importante también que a nivel interno, ante las mismas faltas, ya uno va adoptando criterios, y si además hay revisiones de las autoridades que validan las decisiones, bueno, sigamos esa casuística, ¿no? Y compartámoslo con todos los líderes que investigan y aplican las sanciones, ¿no? Otro tema es el trabajo en equipo, que es algo muy positivo para sostener, defender los casos disciplinarios, ¿no? ¿A qué se refiere? Uno, la colaboración de todas las áreas. Cuando uno pide las pruebas, uno dice, y yo tengo las pruebas, normalmente, si ocurre dentro de su área, la tiene, pero normalmente ocurre en área de operaciones, en áreas comerciales, en áreas de ventas, a nivel de toda la empresa. Para eso que requiere la ayuda de las otras áreas, ¿no? Entonces es importante comprometer, como dijimos, a los líderes, ¿no? Y el compromiso, como digo, no solamente va en quien investigue y sanciona, sino también en que todos ayuden a cumplir con las obligaciones y además que contribuyen con información, con esas pruebas, ¿no? Entonces es importante informar a todos los líderes de todas las áreas para que ayuden a la investigación y aplicar correctamente las medidas disciplinarias. Segundo, las capacitaciones a los líderes que tienen que cumplir con las obligaciones para que a su vez
en cascada vayan trasladando las obligaciones que deben cumplir todos los trabajadores, y por otro lado, para los líderes que deciden capacitarse, ¿no? Así como estamos conversando ahora, hay también muchos espacios donde se habla de la disciplina laboral, que los responsables de investigación y sanción estén muy enganchados, muy actualizados para que tomen las decisiones más actuales, más adecuadas posibles frente a lo que puede venir de un reclamo o una impugnación judicial. La unificación de criterios también es importante a nivel interno, como decíamos, ¿no? Que todos los responsables se desconcentran la investigación y la aplicación de sanciones, que se junten y que, bueno, en este caso, ¿sabes qué? Hay que aplicar tal sanción y todos lo hagan de la misma manera. Ayuda, porque el conocimiento, compartir conocimiento, es una tarea colaborativa que además permite que las decisiones sean mucho más, tengan varias perspectivas y sean lo más sólidas posibles. Luego, la respuesta a casos complejos, ¿no? Si hemos encontrado un caso que no estuvo regulado, que no había ocurrido antes, que no lo había planificado, de repente no tuve la obligación de esperar en la política, o apliqué mal la sanción, esa respuesta a casos complejos que nos sirva como experiencia para encontrar la medida correctiva que me permita, ante un caso similar, ya tener una respuesta, nuevamente, me permita defender el caso disciplinario entre las autoridades. Y por último, la prevención de casos sensibles, ¿no? Si sé que hay un caso límite, oye, pero acá, mira, hay muchas perspectivas, los abogados también me dan varias perspectivas, los criterios judiciales son distintos, algunos dicen que sí se puede despedir, otros que no, en fin. Sabemos que es un caso que, si avanzamos con la medida disciplinaria, va a ser un caso sensible, donde hay que tomar medidas preventivas, ¿no? Lo más probable es que el trabajador cuestione y que tenga que defender el caso, pero para eso, si tengo la información en ayuda de las otras áreas, con los medios de prueba, con los documentos, tengo un caso al menos que va a tener una buena defensa ante las autoridades, ¿no? Y por último, como hemos venido conversando, hay dos espacios donde va a haber una revisión legal de las medidas disciplinarias que aplique el empleador, ¿no? Dentro de SUNAFIL, uno dice, oye, pero SUNAFIL hace tiempo que se discute que si SUNAFIL podría haber los casos disciplinarios, pero la mirada de SUNAFIL ya prácticamente, mayoritariamente, consideran que sí pueden revisar. De dos tipos puede ser, ¿no? Ante un despido, verifica hechos, ahí no decir simplemente verifica, el trabajador cesó, por qué motivo, y se le ha pagado. La liquidación, ¿no? Ese es un lado, es una verificación de hechos donde no se involucra, no se mete tanto al fondo del caso. Y la otra actuación que puede hacer SUNAFIL es verificar la amonestación, la suspensión o despido, que puede ser de dos miradas básicamente, ¿no? Pueden haber detalles, pero creo que normalmente son dos. Una, en todos los casos, si se ha otorgado derecho de defensa, por ejemplo. ¿Y cómo SUNAFIL verifica el derecho de defensa? Porque hay una infracción que dice, es infracción, ¿no?, muy grave en las relaciones laborales, afectar los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores, y el derecho de defensa es uno. Y el otro lado de lo que normalmente SUNAFIL actúa es, en el caso de la suspensión, por ejemplo, donde el trabajador considera que se le ha aplicado una suspensión de forma indebida, y lo que dice es, bueno, como me han aplicado, imaginemos, ¿no?, 3 días de suspensión sin goce de haber, al final del mes tengo un pago que es menos 3 días, ¿no? Pago de 27 días entre días trabajados, días de descanso, feriados si corresponden. Entonces lo que dice es, a mí yo he sufrido una rebaja en mi salario, me han pagado de forma incompleta. Y ese es el otro lado donde también una infracción indica que el pago incompleto de la remuneración y los beneficios es una infracción en las relaciones laborales, ¿no? Entonces son las dos miradas habituales que normalmente tienes una PEC. Y de otro lado, a nivel judicial, el tema es mucho más amplio, ¿no?, donde además se ve todas las faltas disciplinarias, si se han otorgado derecho de defensa, si corresponde la reposición o no, y si corresponde la indemnización que normalmente pide el trabajador, que va en temas de lucro cesante, daño moral, daño emergente, ¿no?, y todo la responsabilidad que puede imputar al empleador producto de un despido o de alguna otra medida disciplinaria que considere. Obviamente todo eso se tiene que probar en el caso judicial. Entonces, con lo que hemos dicho, que es la experiencia que normalmente recogemos con pasos o aspectos positivos de una gestión laboral que ya ha pasado por esta experiencia y que quiere tener mayores argumentos o herramientas para defender un caso ante la revisión legal que puede ser a nivel administrativo o judicial. Eso es todo de mi parte y nos quedamos un momento para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Araceli, por sus ponencias. Bueno, ahora pasamos a las
a la sección de preguntas y respuestas. Cristian Caballero pregunta, en caso de un hurto sistemático en un almacén en la cual la investigación duraría un tiempo, ¿es conveniente cursar al trabajador una carta de investigación con el fin de prevenir que se incumpla el principio de inmediatez? Ya, yo respondo a esa pregunta. Mira, no es necesario hacer esa carta, ¿ya? Lo que sí es necesario es tener documentación que permita acreditar la duración del procedimiento, ¿no? Tú puedes no haber enviado esa carta, es más, no es usual hacerlo, pero puedes acreditar que ha habido una investigación que duró 6 meses, que culminó con un informe, que han habido comunicaciones posteriores, correos electrónicos, es decir, puedes documentar que por la complejidad del asunto, el, digamos, el procedimiento de investigación duró más allá de lo regular, más allá de lo habitual, y en esa línea un juez laboral no va a exigir que tú presentes la comunicación al trabajador de que se había iniciado el procedimiento de investigación, sino simplemente toda la información que permita acreditar la duración del procedimiento, que va a estar de todas maneras determinado por la complejidad del asunto, ¿no? Mientras más complejo es el tema, mientras más difícil es poder identificar la falta, el tiempo va a ser mayor, ¿no? Pero lo que sí hay que sustentar es que no haya vacíos en esos tiempos, porque a veces pasa que el informe duró 3 meses ya, por ejemplo, de marzo a mayo, ¿no? Marzo, abril, mayo. Pero la falta se detectó en noviembre del año anterior. Entonces, ¿qué pasó en diciembre, enero y febrero? Entonces, esos espacios hay que cubrirlos. Entonces, si es que tenemos cómo acreditar la duración de todo el procedimiento, esos meses, qué pasó en esos meses, qué hubo, y todo documentado, no va a ser necesario. Así como también, si es que mandas la carta y hay espacios vacíos, va a ser irrelevante que hayas mandado esa comunicación. Entonces, yo diría que el foco tiene que ser en documentar la duración del procedimiento para decirle al juez que analice el caso si es que se judicializa, por qué tomó ese tiempo, ¿no? Y ahí no va a haber ninguna vulneración al principio de inmediatez. Perfecto, muchas gracias, Araceli. Vamos con la siguiente pregunta. José Ruiz pregunta, cuando realizas cambios puntuales en el RIT, ¿se puede entregar solo estos nuevos cambios o tienes que entregar necesariamente un nuevo RIT? Ya, sí, es una buena pregunta. Ahora, normalmente la modificación que te pide la autoridad de trabajo es presentarle el nuevo RIT, ¿no? RIT actualizado. Y ahí va completo. Creo que eso es lo que va a ser más importante para determinar, ¿no? Y asegurar en general que todo el documento está a disposición del trabajador, ¿no? Con el cargo de entrega. Siguiente pregunta de Israel Castillo. ¿Existe algún monto en alguna pérdida en el proceso para determinar un despido? No, no exigen ningún monto. No, el juez no va a exigir por encima de este monto si está bien despedido, por debajo de ese monto no está bien despedido. No, lo que se busca es acreditar que se ha configurado la falta que se ha imputado, independientemente del monto. E incluso el monto puede ser un monto irrisorio, pero la falta, por ejemplo, un robo, ¿no? Lo que se sanciona es la conducta del trabajador, más allá del monto o del impacto negativo en la compañía. No todas las faltas exigen un perjuicio económico. Ok. Siguiente pregunta, dice anónimo, no está identificado. ¿Cómo podemos sustentar y acreditar la amonestación verbal? Dios, si gusta, Sara. Sí, no, al ser verbal, ¿no? Obviamente no hay obligación de tenerla por escrito. Pero ¿qué ocurre? Si lo dejamos en la palabra no hay ese antecedente. Entonces lo que se hace como recomendación legal normalmente es que se emita un documento interno que diga amonestación verbal. Esa amonestación que se dé de forma directa, informal, se documenta y se pone en el legajo del trabajador. Entonces, al final, si se dan cuenta, en esta parte parecería que se convierte en una amonestación escrita, solo que
a nivel de la decisión del empleador, lo que va a constar es que no ha aplicado una amortización escrita, porque no lo ha mencionado así, o en el título del documento, o dentro de la parte resolutiva o de decisión del documento, y no ha hecho amortización verbal, pero lo está formalizando para que quede en el legajo del trabajador. Es recomendable porque es la única manera de dejar constancia de lo que ha ocurrido. Siguiente pregunta. Si un trabajador cometió un error en una máquina o equipo, pero recibió la orden del supervisor, ¿la sanción va solo al supervisor o a los dos? Ya, ahí es importante determinar cuál ha sido la magnitud, cuál ha sido digamos, cuál ha sido el error del trabajador. Si el error del trabajador se debe a que él, pese a estar capacitado, ha hecho una mala maniobra por una negligencia, por ejemplo, ¿no? Si el error es una negligencia, sí puede haber una imputación hacia el trabajador y ahí hay que ver cuál es la intervención del supervisor. Si el supervisor, sabiendo que era, por ejemplo, un acto indebido, contrario al protocolo, contrario a los lineamientos que tiene la compañía y aún así ordenó que se haga esa maniobra, obviamente hay una responsabilidad, ¿no? Entonces ahí lo que yo recomendaría es, en los casos donde hay una falta directa y un supervisor como responsable indirecto, se tiene que poner mucho énfasis en el foco de cuál es la conducta infractora y cuál es la cuál es la responsabilidad del trabajador y cuál es la responsabilidad del jefe, porque puede que sea la misma, pero puede que no sea la misma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que tú me pones, si es que yo veo que el trabajador ha estado capacitado para eso y sin embargo ha hecho una mala maniobra, si hay una responsabilidad. Si hay una responsabilidad más allá suya, más allá de que ha sido una orden del jefe. También habría una responsabilidad del jefe si es que el jefe sabe que está ordenando hacer algo contrario a los lineamientos de la compañía, ¿ya? Pero si es que no es el caso, por ejemplo, si es que el trabajador no ha sido capacitado para esa función o es un trabajador que recién ha entrado a ese puesto y en esa línea recibe una indicación de su superior, no vería responsabilidad en el trabajador, sino en el superior, ¿no? Si es que esa maniobra es contraria a los lineamientos. Ahora, si es que es un caso fortuito que pudo haberle pasado al trabajador, que no representa una mala maniobra, simplemente pasó, entonces yo evaluaría incluso ahí si es que vale la pena o no hacer una imputación. Muchas gracias. Última pregunta. ¿El principio de inmediatez es necesario en las sanciones de amonestación y suspensión? Sí, el principio de inmediatez es un principio que se toma en cuenta para analizar cualquier tipo de sanción. Entonces, si es que el trabajador comete una falta, por ejemplo, en enero de este año, yo hoy, en junio del 2021, si no tengo ningún sustento para haberme demorado 6 meses, no podría ni siquiera amonestarlo, tampoco suspenderlo y mucho menos despedirlo, ¿no? Entonces sí es importante que haya una adecuada relación, un periodo razonable de tiempo entre que el empleador conoce la falta y luego adopta la sanción a imponer, porque de lo contrario, un trabajador puede pensar válidamente que su falta, por más que la haya cometido, ha sido perdonada por el empleador, independientemente de cuál sea la sanción. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Araceli, por sus ponencias, muy interesantes ambas. Muchas gracias también a todos los participantes que se han conectado desde temprano aquí con nosotros. Les recordamos que quienes son socios de Aperú tienen como parte de sus beneficios asesorías gratuitas con Miranda Llamado. Ya podrán ponerse en contacto con ellos en caso sus preguntas por una cuestión de tiempo obviamente no hayan podido ser contestadas en esta oportunidad. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, de Facebook, LinkedIn e Instagram para enterarse de otros webinars y otras actividades que tenemos pendientes. También los invitamos nuevamente a leer nuestra revista digital RH+, donde encontrarán información como artículos, entrevistas sobre las últimas tendencias en recursos humanos. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.